el día de hoy tenemos aquí en Los Periodistas la oportunidad de charlar para usted, para el auditorio, con el senador Gustavo Madero, precisamente uno de los aspirantes a la candidatura del PAN a gobernador de esa entidad. Senador con licencia, senador Gustavo Madero, muchísimas gracias por estar en este espacio informativo. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa para platicar de estos y los temas que ustedes consideren relevantes del Chihuahua y del país. Con mucho gusto y felicidades por su programa. Gracias. Gracias. Pues bueno, si quiere, empezamos por la acusación, la hace Cruz Pérez Cuéllar y también la hace la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos. Ambos dicen que hay desde el gobierno de Javier Corral, primero una manipulación a una entidad que se supone que es autónoma, que es la Fiscalía, para que vaya en contra de estos dos que serían quienes pudieran competirle a Gustavo Madero la candidatura primero por el PAN, en el caso de María Eugenia, y luego ya la gubernatura, si es que sale usted electo para competir, en el caso de Cruz Pérez Cuéllar. ¿Qué les responde? Pues yo te diría, me tocó acompañar a Javier desde que era candidato, y el reclamo que le hicieron los chihuahuanos a Javier es que combatiera la corrupción de César Duarte, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias. Y a lo largo de todo este tiempo ganó la gubernatura con esa oferta. Desde su toma de protesta, avanzó desde el primer día de su gobierno armando los expedientes X, y los expedientes X era toda una red de corrupción. De ahí salió la Operación Zafiro. La Operación Zafiro son las entregas de la Secretaría de Hacienda al gobierno de César Duarte. Después lo sacaba a empresas fantasma y luego se iban a financiar las campañas del PRI. Eso ya quedó acreditado y salió toda una red de corrupción. Después sale la nómina secreta, son alrededor de 80 personas, no es contra Maru Campos ni contra Cruz Pérez Cuéllar, son contra 80 personas, todas ellas involucradas en esta forma de corrupción, en donde hubo beneficiarios para distintos propósitos. Unos eran familiares, esto era para enriquecimiento directo de la familia. Otros eran para periodistas, para cubrir su respaldo mediático, vamos a llamar así, su cobertura. Otros eran para políticos de sus partidos, para financiar sus campañas, y otros eran para legisladores de oposición para que aprobaran eventualmente alguna ley, algún dictamen que le beneficiara. Ese era lo que se conoce como la estructura de la nómina secreta, que viene desde hace tiempo y que muchos dicen, oye, ¿por qué se da hasta ahorita? Bueno, pues todo esto ha venido construyéndose y cuidando un objetivo principal, que era el atrapar al exgobernador César Duarte Jaques, cosa que se dio hace alrededor de 4 meses y que a partir de allí se pudo empezar a profundizar en toda esta red de la nómina secreta. César Duarte próximamente, el 17 de enero, se sabrá cuando regrese a Chihuahua, y con esto se garantiza que ya no estaba en riesgo de que él pudiera ser beneficiado por las indagatorias de esta red de 80 personas que están siendo identificadas, acusadas con documentos, testimonios de esta red de corrupción. De hecho, ayer platicamos justamente con el fiscal Peniche a detalle, no solamente del caso de la operación de la nómina secreta, sino de la propia operación Zafiro, que en efecto involucra pues a muchos personajes, y en el caso de la nómina, en efecto, el propio fiscal informaba que pues son varios periodistas, 8, y que en el caso de la alcaldesa de Chihuahua, pues hay pruebas que la involucran, igual en el caso del senador Cruz Pérez Cuéllar. Ahora, en efecto, uno de los cuestionamientos, senador Gustavo Madero, es, bueno, se trata de 2 adversarios
suyos. Una interna, pues su compañera, que por cierto dice, pues que usted nomás no tiene arrastre en Chihuahua, que ella es la que tiene la delantera. Y en efecto lo registran en encuestas, salvo que usted tenga otros datos. No, no tengo otros datos, no soy Andrés Manuel, tengo los mismos que tú. Pero vaya, hay una operación política del gobierno de Javier Corral contra sus adversarios políticos y a propósito de desaforar a uno de esos adversarios, senador. Ok, esa es una interpretación, pues que puedes darle. En México existe esta práctica que le llamamos el sospechosismo, ¿verdad? Y que básicamente atiende a un propósito ulterior de por qué ir en estos casos. Yo les hago esta pregunta, yo la cambio. Digo, si Javier Corral no judicializara todos estos casos, creo que sería mucho más criticable el gobernador y caería por su propio peso toda su lucha, el combate a la corrupción, caiga quien caiga, si eventualmente exonerara o dejara de judicializar casos que tiene conocimiento de delitos, de imputaciones, de beneficios indebidos. Y esto, pues yo lo cambio y creo que Javier Corral en ese sentido tomó una decisión muy adecuada, muy valiente, se la comunicó al presidente del partido, se la comunicó en muchas ocasiones para que el propio partido y ella tomaran pues las providencias necesarias, pero pues son decisiones difíciles, un gobernador tiene que tomar este tipo de decisiones. Yo creo que es criticable para que algunos que dicen, oye, hay que cuidar al partido, la unidad del partido, cuídenmela porque si no va a ganar Morena. Y yo les diría, está mal planteado el dilema. Si hiciera excepciones, creo que justamente Morena tendría los argumentos para decir, mira, este gobernador, pues se dice que va contra la corrupción, pero pues en realidad hace excepciones y solamente va contra quien le conviene. En este caso, Javier Corral puede acreditar que va contra todos, caiga quien caiga, porque son personajes involucrados de todos los partidos políticos, de todos los niveles, y no hay ninguna excepción. Y eso le da una contundencia, una congruencia a su actuación, que es muy difícil admitir ese argumento que esgrime el senador Cruz Pérez Cuéllar. Dice Ricardo Monreal, la burda maniobra de Javier Corral es un atentado contra la democracia, un retroceso a lo peor del viejo sistema y un intento de ganar a la mala lo que no podrá en las urnas. Las y los chihuahuenses no lo vamos a permitir y ahora vamos por delante de tal. ¿Qué le responde? Pues muy bien. Hay gente que dice, este es un pleito de Javier Corral contra Maru, es un pleito de Javier Corral contra Cruz Pérez Cuéllar. Yo más bien creo que es un pleito de ellos contra sus actos, contra su pasado. Ellos se tienen que defender no de Javier Corral, se tienen que defender de las acusaciones, de las pruebas. Y hay que salirse de ese dilema que está mal planteado, porque no aplicar la justicia es impunidad. Y yo no creo que en Chihuahua nadie esté queriendo impunidad. Si no tienen culpa, si son exonerados, van a salir a tambor batiente y van a arrasar en las elecciones. Pero si tienen culpa, yo creo que es importante que antes del proceso todo esto se conozca y se valore y sean los tribunales y las instancias adecuadas las que lo resuelvan y no seamos los medios de comunicación los que los exoneremos o los sentenciemos. Sí, ahora la integración de los expedientes está en curso. Los tiempos coinciden con los tiempos electorales. Ahora, ¿qué pasa, senador, si, como lo ha pedido la Fiscalía del Estado de Chihuahua a la Cámara de Diputados, no hay ese proceso de desafuero en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar, porque Morena ya advirtió que no lo hará? ¿Qué puede interpretarse de esa defensa?
Pues estaría muy vulnerable porque está yendo a una contienda, si acaba siendo el candidato de Morena, porque hay que todavía reconocer que será más o menos a mediados de este mes donde se definan las encuestas quién encabezará a este partido político, Morena. Pero si fuera el caso y decidiera la Cámara de Diputados no desahogar, no convertirse en jurado para evaluar si hay méritos o no, estaría reconociendo que está solapando, que está impidiendo la acción de la justicia con tal de tener a un candidato competitivo. Esa sería la valoración que se puede hacer a lo largo de la campaña en caso de que así sucediera. Yo creo que sería una gran debilidad, una gran vulnerabilidad, tener esa espada de Damocles todo el tiempo de una acusación y todas esas pruebas, porque en el caso del senador Cruz Pérez Cuéllar, cuando se hizo la solicitud se entregaron todas las pruebas, ahí sí van todos los expedientes y toda la información, y entonces ahí pues la Cámara de Diputados sí puede conocer a fondo si existe o no materia, y para esto pues será una decisión de tipo político, ver si exonera políticamente a alguien que está acusado judicialmente. Senador, vamos a ir rápidamente a un corte, pero antes le dejo una pregunta. Dígame. ¿Se van a aliar en Chihuahua con el PRI primero? Y también quisiera preguntarle qué opina de una alianza del PAN con el PRI, su supuesto enemigo histórico. Si quiere, vamos a este corte y al regresar lo voy pensando. Muy bien, gracias. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y estamos con el senador Gustavo Madero. Le preguntaba yo antes de irnos al corte si estaban considerando una alianza con el PRI en Chihuahua, donde pues se han estado ustedes denunciando los últimos años la podredumbre de ese partido en Chihuahua, y si usted opina que deben ir en otros estados y a nivel nacional en alianza con el PRI, porque esa parece ser la intención de Marco Cortés. Claro que sí, Alejandro. Mira, empiezo por el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua, este dilema ya fue planteado al Consejo Estatal del PAN y no se le otorgó a la presidenta del Comité Directivo Estatal, Rocío Reza, la facultad para que explorara alianzas con ningún partido político. Esto fue precisamente el grupo de la alcaldesa de Mario Vázquez y de Maru Campos los que nos ganaron en una votación 53-48 y no se le pudo dar este voto para que explorara y negociara alianzas y después que la trajera a la Comisión Permanente para que las aprobara. Entonces no tenemos en el caso de Chihuahua esa posibilidad. En el caso nacional, mañana va a haber Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y ahí se nos va a plantear esto. Es un dilema muy complicado. Yo soy de la vieja guardia. Yo entré al PAN para combatir al PRI, para buscar la transición democrática, pero el argumento que hoy se nos esgrime es que justamente lo que antes era el PRI ahora es Morena. Morena es la redención del PRI en la piel de Morena, ese PRI de los 70s que pues acaparaba todo el poder político con una acción populista. Sí, dígame. ¿Qué pasó? O sea, no, Morena es el PRI, y el PRI ya quedó lavado, entonces ya es posible. No. Pero no me puedes decir que el propio Andrés Manuel viene del PRI, el PRI no, estaba en 1970 estaba en el PRI, Monreal estaba en el PRI, Bartlett estaba en el PRI, todos esos vatos estaban en el PRI, entonces no me pueden negar que Morena está alimentado en mucho del PRI directamente, del PRI que se fue al PRD y luego a Morena, y de algunos expanistas como dos expresidentes nacionales, Germán Martínez y el otro, ¿qué? Manuel Espino. De ahí está alimentado Morena. El Partido Acción Nacional sí estuvo configurado para combatir al PRI desde el principio en esta visión. La pregunta es, en política te voy a decir mi experiencia. Casi nunca se te pone un dilema entre algo bueno y algo malo.
sino entre dos bienes o entre dos males tienes que escoger el menos malo o el más bueno. Y en este caso, es malo aliarse y es malo no aliarse. Tienes que decidir cuál es el bien superior a tutelar. Si tú te alías, pues obviamente estás contradiciéndote en tu esencia misma, pero las encuestas que todo el mundo me ha mostrado, el propio Javier Corral hace una hoy en Twitter, lo que Marco Cortés ha explorado con los exgobernadores, gobernadores, comités directivos estatales y militancia, y ciudadanos en general, es que el miedo, hay un miedo, y yo sí tengo ese miedo, de que México regrese a un autoritarismo. Y con ese miedo, la pregunta es si el bien superior a tutelar es conformar un contrapeso democrático en México. A mí no me convence mucho, te soy sincero, porque yo no lo he visto funcionar en la Cámara de Senadores ahorita, ese contrapeso. Si lo viera, pues ya tendría argumentos para alimentar esa esperanza. Claro. Pero, Oigan, dime. A ver, perdón, Álvaro, es que me quedé como incompleto con la respuesta. El PRI es Morena es el viejo PRI, es el PRI de los 70, es la argumentación. Y este PRI de Alito, ¿qué es? ¿Es el más lindo del planeta y ya está lavado de corrupción? No. Pero no, yo no quiero, a ver. Casi todo el equipo de Peña, Gustavo Madero, ahí, y están pues, todos, o sea, se van a sentar ustedes con los personajes que apenas hace un sexenio se estaban acabando el país a mordidas. ¿Con eso nos vamos a sentar ahora como PAN? Sí, ese es el dilema fundamental. Lo que te digo es, la amenaza es que el PRI avance o que Morena se consolide como una hegemonía autoritaria y populista. Yo creo en lo segundo. Yo creo que Morena y el presidente Andrés Manuel perversamente está controlando, centralizando todos los recursos, las facultades, está desmantelando todos los contrapesos y esto es muy peligroso. Y en este sentido, yo creo que es importante que todos los que estemos preocupados por este avance construyamos una alternativa. No está construida, pero tiene que hacerse un proyecto de una mayoría opositora con una agenda democrática mínima común. Ese es el reto. No hay que aliarse por aliarse, hay que aliarse por la agenda democrática. Y yo te digo, nada más déjame terminar esta idea. Yo me alío con las ideas, con los principios, y si logro sostener 10 compromisos o 5 compromisos mínimos que puedan rescatar y salvar al país, yo me sumo. Francisco I. Madero, cuando hizo la revolución, se sumó hasta con bandidos, porque se trataba de tumbar a Porfirio Díaz. Y no se puso a preguntarle si Doroteo Arango tenía una orden de aprehensión o no. Si estaban del lado de la revolución o estaban del lado de la revolución. Y ese es el dilema que yo creo que tenemos que hacernos, actualizarnos ahora porque cambian las circunstancias. Claro, pero ya se alió usted con bandidos. Cuando usted fue presidente del PAN, firmó el pacto por México con Enrique Peña Nieto. Y muy contento con esa agenda, ¿cierto? Decía el propio Javier Corral de usted que se le hinchaban las manos de tanto aplaudirle a Enrique Peña Nieto. No, yo aplaudo el Pacto por México, Álvaro. Yo creo que el Pacto por México es la agenda del PAN puesto en la Constitución. Lo hicimos con un gobierno que en cuanto firmó el pacto, porque no fue antes, empezó a corromperse y a volverse de lo más soberbio, de lo más altanero. Y incluso la segunda parte del pacto, que fueron las reformas secundarias, ya no las honró. El pacto tuvo varios momentos. El primer capítulo es un capítulo que entusiasmó a propios y extraños por las reformas mismas. Yo me acuerdo de Carmen Aristegui cuando estaba viendo la reforma en telecomunicaciones, todo el mundo se sorprendió de la calidad de las reformas.
no se concretaron, y después sale lo de la Casa Blanca y todo eso, pero pues esa ya es la corrupción de ese gobierno que hay que castigar y hay que llegar también hasta las últimas consecuencias. Pero son los mismos, nada más que ahora son los patrones los que encabezan la idea de reactivar al PRIAN. ¿Por qué es el PRIAN, senador Madero? Ese es Andrés Manuel López Obrador, ese discurso. No. Mira, no. Es una lógica. Es el mismo programa del PRI y del PAN. ¿Cómo puede ser el Primor y el PRIAN? Pues es el Primor, yo también te digo, y son los mismos vatos. Pues son los que con los que ustedes se quieren aliar, senador. No te quedes anclado con las personas, busca las ideas y los programas. Yo lo que estoy tratando de buscar y defender, lo que trato de defender es algo que está en riesgo. Los equilibrios y los contrapesos democráticos no existen en México y hay que reconstruirlos. Y la que le pregunte esto. ¿Los equilibrios y los contrapesos los deciden los ciudadanos cuando van a las urnas? Así será. ¿O no? ¿Cuánto le dio la elección, los votantes mexicanos al PAN en la elección del 2018? Pues ese muy poquito. Y ahora va a haber elecciones. Sí. Y a Morena no le dio tantos, Álvaro. Morena tiene una mayoría artificial. El presidente Andrés Manuel sí ganó con 30 millones de votos, el 53%, esa es la mayoría. Pero en la Cámara de Diputados, Álvaro, no ganó la mayoría. Por eso ganó déjame terminar eso. Ganó el 40%, hoy tiene el 60%. Esa mayoría artificial fue comprada, cooptada, adquirida, y esa es la que necesitamos reconstituir, esa es la que necesitamos rescatar. El contrapeso del legislativo no está funcionando y por eso el país está como está. Vamos a tener que irnos ya a un corte, senador, pero yo le quiero plantear esto porque usted plantea un tema de buscar valores, pero en realidad no es un tema ético, porque aliarse con el PRI no es necesariamente lo más ético. Es un tema más bien de buscar acceder al poder. Y eso sería honesto que también ustedes lo aceptaran. O sea, se está buscando acceder al poder y no están tomando en cuenta una razón ética. No te lo concedo, Alejandro. Yo me puedo aliar con un criminal para salvar una vida. Bueno, usted lo dice. Sí. Si yo estoy aquí con, ahí hay un delincuente, pero le podemos salvar la vida a alguien que se está muriendo. No, pero no es una casualidad lo que está pasando en el país. Tú dices, te está saliendo con un delincuente, espérate, el propósito es lo que te legitima. Usted está orillado a tomar una decisión de última hora, es una decisión razonada. El ejemplo que usted pone es algo de última hora, donde no hay otra opción. Aquí sí. Yo creo que no hay otra opción. No creo que hay otra opción. Está razonando. No creo que hay otra opción. No hay posibilidad. Si tú quieres que Morena gane, arrase, déjalo como está. El status quo está muy suave. Hay alguna gente que así les gusta. Hay gente que estamos preocupados y estamos construyendo una alternativa. Y si no les gusta, pues no van a votar por nosotros, hombre, tan sencillo como eso. Perdóneme, es que a lo mejor pensó usted que lo estaba entrevistando Andrés Manuel López Obrador. Y le recuerdo que yo soy periodista y yo no tengo partido. Usted sí tiene, y usted toma decisiones. Y mi trabajo es cuestionarlo. Oiga, pues le agradecemos mucho, pero le propongo esto y seguramente Álvaro estará de acuerdo conmigo. Vamos a regresar a esta entrevista. Hablemos más. Me encanta. Es muy difícil traerlo a las entrevistas porque lo invitamos mucho para lograr esta entrevista, pero debatamos, está interesante. Me encanta la idea. La última vez me dejaron plantado, espero que la próxima sí me la cumplan y aquí estoy bien puestote para la próxima. Pónganle fecha. Va. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Me encanta la idea. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Gracias.